Bienvenidos a este nuevo episodio de Contexto, el nuevo podcast de Vida Nueva, y estamos estudiando el Salmo 23 y tengo el privilegio de contar de nuevo con la presencia de mis amigos, compañeros de ministerio, amigos en la vida, ministros que respeto, Daniel, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Contentos de estar aquí nuevamente. Quiere decir que no nos sacaste ahí de la lista. Sí. No estamos fuera del roster. No así bajó que mucho el rating. Sí, eso es bueno. De eso no estoy seguro. Bueno, en este momento no hemos revisado, Sí, Está así. para la próxima. Sí, ahí. Cuando revisemos, entonces vemos ahí, ¿verdad? Pero hemos estado hablando sobre Salmo 23 en el inicio de Contexto como podcast. Yo quiero recordarles que el propósito que tenemos como iglesia, como Vida Nueva, en este nuevo podcast, es poder ver la vida y la Biblia en su contexto, ¿sí? Para poder entenderla y generar una relación con Dios que nos permita tener paz en medio de las crisis, propósito en la vida y esos principios de sabiduría para tomar buenas decisiones. Y qué mejor que el Salmo 23, donde la figura ha sido que yo soy una oveja, tú eres una oveja del Señor, y entonces Jesús es el buen pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y con base a esto hemos desarrollado todo el Salmo hasta el versículo 4, que veíamos en el episodio pasado, que el versículo 4 es increíble. Hay un cambio allí en hablar de Dios como el pastor en tercera persona, y hablamos directamente con Él, y es el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y vimos que es el valle de sombra de muerte. Fue una conversación que yo disfruté mucho y espero que ustedes la hayan disfrutado también. Pero entonces ahora entramos al versículo 5 y 6, que para mí, y aquí yo voy a entrar a algo que es, no sé qué tan polémico sea o si habrá una discusión muy teológica al respecto, que yo quiero oír qué piensan ustedes, pero para mí hay un cambio de escenario completamente. Sí. En el versículo 5 del Salmo 23, o sea, todo el mundo recuerda y conoce que el Salmo 23 es un salmo que habla de Jehová es mi pastor y que uno es la oveja. Entonces, todo se trata de la vida pastoril. Pero para mí es muy evidente que en el versículo 5 hay un cambio de escenario. Sí. Ya no es una oveja con el pastor, sino más bien es un invitado con, voy a llamarle el pastor o el rey en su palacio. Así que ahora soy un invitado del rey. De hecho, si leo el versículo 5 y 6, solo se los leo. Dice, o quizás todo el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego aquí yo veo un cambio. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí hay un cambio de escenario, porque aunque reconocemos el Salmo 23 como un salmo de la vida pastoril, de la oveja y el pastor, de repente hay una mesa servida, aderezada, significa preparada. Con mucho detalle. Hay una copa rebosando, hay aceite sobre la cabeza del invitado, etcétera, etcétera. Y dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué piensan ustedes al ver para mí, cambio de metáfora o este cambio de escenario? ¿Qué pensás? La figura cambia poderosamente. Yo estoy de acuerdo contigo, porque hay algunas cosas que yo sé que a lo largo de la discusión, y no voy a meterme a muchos detalles, pero a lo largo de la discusión se ha dicho que para poder justificar que esto es un salmo pastoril, ha dicho que aderezar mesa significa arreglar el terreno donde la oveja va a comer, es tener este espacio donde ya está lejos de los depredadores, y que ungir la cabeza con aceite en una oveja significa que eso le protege de los animales que pueden poner insectos, huevos, etcétera, moscas y otros que pueden hacerle daño, para llevar
la misma figura. Y lo difícil es cuando se llega a una figura como mi copa está Por rebosando, supuesto. porque ya es... Esa es la cuestión. Sí, ajá. Y ahí es donde quiero llegar. Hablando de interpretación bíblica, ustedes saben, nosotros interpretamos la Biblia de manera literal hasta que sea imposible hacerlo. Entonces entendemos que si esto va siguiendo la lógica de una oveja, de repente la oveja no come en una mesa y no tiene una copa. Y si es en presencia de mis angustiadores, pudiéramos decir que quizás son los depredadores, pero no sé si la oveja está en constante angustia de ver a un depredador o si es una forma bíblica de llamar a un depredador. Quizás no. O sea, Y no mora en la casa. exacto. Moraré por largos días Si en la casa de Jehová moraré por largos días, ya. Ella ahí mora ya en nos el perdimos. aprisco. Ajá, mora en el aprisco. Yo Ajá. creo que también a veces olvidamos a la hora de estudiar la Biblia, estudiar la palabra, que hay ciertos elementos que están en nuestras Biblias actuales que no estaban en los manuscritos originales. Por ejemplo, ustedes saben que los números de los versículos no estaban ahí. Sí. Los números de los capítulos no Fueron estaban puestos como 1000 años, ahí por el año 1000 más o menos. Exactamente. después de Entonces, Cristo. a veces le damos una sobreimportancia a este tipo de cosas que originalmente no estaban ahí, que son maravillosos. O sea, nos sirve un montón para nuestro estudio, para poder entender. Pero a veces entender que la Biblia no necesariamente estaba así escrita originalmente. Y estoy hablando también de los subtítulos. O sea, si uno ve el Salmo 23 y uno lee, ahí dice el subtítulo, Jehová es mi pastor, entonces yo asumo que todo el capítulo va a hablar que Jehová es mi pastor. O sea, el título que se les pone a los capítulos fue Te está sesgando. sesga de alguna manera que, pues de esto va a hablar todo el pasaje. Mira, qué interesante. ¿Quieren un dato solo curioso? Que no he dicho en todo el desarrollo del Salmo 23, les doy un dato curioso. Algunos piensan, y creo que tengo anotado quién piensa eso acá. Sí, creo que fue Charles Spurgeon, le llamó al Salmo 23 una joya entre los salmos. Y algunos llegaron a pensar o llegan a explicar que es una trilogía de salmos que va junto con el Salmo 22 y con el Salmo 24. Es decir, que el Salmo 22, 23 y 24 son un solo paquete. Entonces, si eso es así, solo me llama la atención. El Salmo 22, ustedes recuerdan, es el famoso salmo que presenta a Cristo en la cruz. Sí, y es increíble. Si tienes el tiempo de leer el Salmo 22, es impresionante. Todos los detalles de la cruz. Ahí es donde él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que están rifando o sorteando entre ellos mis ropas y todo esto. Salmo 22, es increíble. Puedo contar todos mis huesos, fueron horadados, mis manos y mis pies. Es increíble. Es una descripción de la cruz 1000 años antes que sucediera. Entonces, Salmo 22 es el siervo sufriente. Es Cristo en la cruz. Pero luego de esto tienes en el Salmo 23 a Cristo como el buen pastor. Pero luego en el Salmo 24 tienes a Cristo como el rey. Salmo 24 es, aquí viene el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, fuerte y poderoso en batalla. Es la entrada triunfal de este rey victorioso. Así que tienes a Jesús en la cruz, a Jesús como el buen pastor y a Jesús como el rey. Alguien dijo que puedes ponerle un dibujito ahí a los salmos y pondrías una cruz, pondrías un cayado y pondrías una corona en los 3 salmos. Si esto es así, que el Salmo 23 termine como la persona, como David, como un invitado en el palacio del rey, tiene sentido porque el siguiente salmo dice, pensando en lo que dijiste, no hay separación necesariamente de números y capítulos. Lo siguiente que dice es, ¿quién es este rey de gloria? Jehová. Lo que teníamos en los salmos, súper interesante. Acordémonos que los salmos era un himnario, ¿verdad? Era una colección de cánticos. Algunas veces lo que teníamos es algunas indicaciones para cómo debía de interpretarse el salmo. Entonces, por eso ves que de repente dice algunas palabras como Selah, ¿verdad? O Selah, que eran indicaciones a los músicos, tenía indicaciones específicas. Eso debe tocarse sobre Nejinot. O sobre cuerdas. Entonces, son indicaciones de cómo debía interpretarse. Que me gusta sobre paloma en un paraje distante.
¿Nunca has visto eso? No, No, ¿De no. verdad nunca lo has visto? no. Ya se lo voy a buscar. Ok. Pero en el Salmo dice sobre paloma en un paraje distante. ¿Qué será Wow. esa nota? Me pregunto yo. Sí, o esa indicación. Sí. Estamos Wow. hablando de un poeta. Mira, ¿verdad? estuvimos en Paradigma. Sí. Estuvimos en Paradigma hace poco y iniciamos la primera temporada del año en Paradigma. Cuando esto esté siendo lanzado, ya eso fue hace algunas semanas, pero estuvimos tocando. Me pusieron a mí a recordar cómo tocar baterías. Si me estás conociendo, por muchos años yo toqué batería en los ministerios de alabanza de Vida Nueva y de muchas oportunidades que tuve por muchos años. Pero ya no toco nada, ¿verdad? Sí. O sea, Yo estaba ya... preocupado porque empezamos a tocar y yo escuchaba algo que rechinaba. Y dije, ¿será que la batería, y que por el aceite? Pero eran los codos y las rodillas. Ajá, qué chistoso. Sí. Decía Fati, hay un feedback. No, eran las coyunturas. Sí, y los tuétanos. Sí. Los La tuétanos cuestión que es se que... El contraían. chimer, el chime. No se trataba de que me bullearan acá, ¿verdad? Sino que la idea era que, mira, qué interesante es tocar un instrumento y recibir todas las instrucciones. Hoy en día, quizás para que sepas mi edad, de verdad tengo años de no tocar en ministerios de alabanza. Hoy en día te pones te pones Sí, te el pones un famoso clic. audífono acá y te va dando todas las indicaciones de todo. Si tú eres músico en alguno de los ministerios de alabanza de Vida Nueva o de alguna iglesia, te estás riendo en ese momento como obviamente, ¿verdad? Así funciona Sí. hoy la cosa, pero en mis tiempos no. Entonces es muy interesante recibir todo. Imagínate recibir esa indicación. Batería, ¿verdad? 3, 2, 1. Sí, así funciona. Y que te dijera cómo dice el Salmo, que decís la indicación. Sobre paloma en un paraje distante. ¿Te imaginas? Sobre paloma en un paraje distante. Ok. Sí, esas eran las indicaciones que se recibían. Ese era el cue. Eran cánticos. Y Salmo 22, 23 y 24 señala el carácter de este siervo sufrido, de este buen pastor y de este rey de reyes. Yo creo que el versículo 5 y el versículo 6 nos introduce a este rey. Me llama la atención que algunos comentaristas como Clark, por ejemplo, él comparte con nosotros esa idea. Él dice, es un evidente cambio de analogía, en el cual ahora vemos a un invitado que está sentado en la mesa, que está disfrutando, que no necesariamente experimenta cambios en su realidad, porque los angustiadores están presentes, pero la mesa está servida. O sea, él está experimentando por gracia el favor del que lo ha invitado a la mesa. Y es probable que se trate de una oveja que le estaban preparando el terreno y que vemos que la analogía es más natural yendo hacia un cambio, Sí. entrando al palacio de este rey que nos está invitando. Siendo así, qué experiencia más fabulosa. Sí. Lo que tenemos acá es la descripción de, luego, si ya le das seguimiento en el contexto precisamente de cómo ha venido el Salmo, es, yo no soy digno, yo soy una oveja, yo no soy nadie. Hemos visto cómo una oveja no tiene nada que aportar. Una oveja sin pastor es la condición más deplorable que puede existir. Sí, Jesús tenía compasión de un pueblo descarriado como ovejas que no tienen pastor. Es terrible. Yo no tengo nada que dar y ahora estoy acercándome a ser un invitado especial. Porque es un invitado especial, vamos a ver los elementos ahí en la casa del rey. Porque creo yo, y aquí es donde entremos en materia, entonces, creo yo que lo que está hablando es que es increíble que nosotros podemos, a pesar de no aportar nada, a pesar de ser personas que vienen con sus problemas, que venimos con nuestros... Ayer veíamos que venimos caminando en un valle de sombra de muerte y David nos hacía ver que también implica cómo esto es que estamos apartados de la luz y venimos con todos esos... Y veíamos en el versículo 3 que dice, confortará mi alma, es que te has perdido y ahora necesitas restauración. Y venimos y somos tratados como invitados especiales. de honor. Sí, increíble. Yo creo que también hay a veces un elemento que nos juega en contra a la hora de estudiar e interpretar la Biblia, y es que esto fue escrito a una cultura que no es la nuestra.
Entonces, ¿se acuerdan este cuadro, verdad, del abismo? El abismo de las personas que escucharon este texto en su momento Sí. y nosotros ahora, ¿verdad? ¿Cuáles son estos puentes que tenemos que cruzar? Uno de esos, por supuesto, es el tiempo, es la vida pastoril, que para ellos es lo más natural. La cultura. La cultura, exactamente. Pero hay un elemento de la cultura que para ellos es bien, bien importante, que yo no sé si lo logramos entender nosotros en nuestra cultura occidental, y es el tema de ser un invitado en la mesa, Mm. es de ser un invitado en la casa. O sea, es esta idea por ejemplo, cuando Natán está confrontando a David y le dice, mira, te quiero contar algo que acaba de pasar aquí en tu pueblo, fíjate que estaba un señor y recibió una visita. Y entonces quiso preparar comida, pero no quiso tomar de sus ovejas, sino que se la fue a quitar al vecino. Ujú. Ahora, David entiende la necesidad de alguna manera de este hombre, porque es que recibió una visita y lo tenía que hacer sentir bien. Lo malo fue que le fue a quitar la oveja al vecino y al final estaba hablando acerca de él. Pero ustedes podríamos mencionar un montón de ejemplos bíblicos en los Ujú. cuales cuando tú recibías a una visita en la Abraham casa, recibido los ángeles, ¿te acordás? Abraham Ahí en recibiendo los ángeles. Génesis 18, ¿verdad? Sí, Que le vienen los ángeles y inmediatamente sí, le dice, espérenme acá, voy a ir a matar un sí. corderito y vamos a reunirnos. Porque viene un extranjero a mi casa, viene un visitante, entonces yo lo tengo que recibir de la mejor manera. O sea, nosotros en nuestra cultura, Mm. yo creo en El Salvador, creo que somos muy amables, yo creo que ofrecemos un vaso con agua, pero en esta cultura, o sea, tú sacabas a tu familia de la cama. O sea, ¿qué es lo mejor que le puedo dar a mi visitante que y a veces es un visitante que tú no conocías. Entonces es increíble pensar que Dios nos está tratando así. Así. Y no Ujú. logramos Sí. dimensionar lo que para esta cultura era atender a un visitante en tu casa, pero obviamente David lo entiende, entonces él dice, experimentar la idea que yo estoy llegando delante del Señor y Él es quien me recibe con este honor, Sí. con toda la pompa y la circunstancia, que me está recibiendo como un invitado de honor que yo no soy. Qué increíble. De hecho, el versículo dice, el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí. Es lo que estás diciendo. Aderezar significa eso, significa preparar con delicadeza, significa ponerla llena de detalles. Aderezar significa colocarla con mucho cuidado. Es increíble que Dios haga esto. Está delante de ti, ¿verdad? Tú estás viendo cómo él se está tomando todo este trabajo y a la vez está diciéndote, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es para ti. Para ti. Es increíble la forma en Sí, que él pone al Señor, porque este es el Señor, es el sí, Rey, sí. que se toma el trabajo para hacerlo para ti. Y yo no puedo dejar de pensar, sinceramente, hablando de la trilogía de los Salmos que recién hablamos, yo no puedo dejar de pensar en la experiencia que los discípulos tuvieron al ver a su Señor en la última cena, Sí. limpiando sus pies, compartiendo el vino con ellos, Aderezando la mesa. aderezando la mesa delante Mm. de ellos, delante incluso de su angustiador que estaba ahí. Yo no sé, a mí me Sí. conecta un poco, Qué Sí. tremendo. un Mira, poco yo lo que iba a está ahí. preguntar eso. ¿Por qué dice, creen ustedes, en presencia de mis angustiadores? Sí. Yo propongo dos formas de verlo. La primera es que, bueno, quizás lo obvio es que los angustiadores están ahí. Están ahí. Ahora, ¿por qué están ahí los angustiadores? Hay dos formas Ujú. de verlo. Uno es que los angustiadores están viendo cómo él está siendo bien tratado y están diciendo, qué barbaridad, él está siendo bien tratado y yo estoy acá, solo está observando. Pero otro es que los angustiadores estén sentados a la mesa con él y estén recibiendo la misma Sí. gracia Sí. que tú. Y eso a mí me pone que es la figura que tú estás Sí. señalando con Judas y el resto de los... Judas compartió la mesa, Judas compartió Jesús le la... lavó los pies. Sí. Mojó Sí. su pan en el plato de Qué Jesús. increíble. Y entonces Satanás entró en él. Es terrible todo lo Sí, entonces la ¿cómo lo figura es cuánta gracia, Ujú. Sí. pero que a veces yo no estoy dispuesto a dar esa gracia a otros y es como, bueno, y este angustiador, ¿por qué está aquí sentado? O sea, de alguna No se manera merece no estar se lo aquí. merece. Tú tampoco. Sí. Esa es como la figura que creo que está utilizando David Yo acá. creo que hay un elemento histórico en el cual David, obviamente, al escribir el Salmo, está viendo reflejada su vida.
Recordemos que David es un jovencito cuando es ungido por Samuel. O sea, él se sabe el siguiente rey desde jovencito. Entonces, incluso antes de vencer a Goliat y de alguna manera comprobarse y ver el respaldo de Dios. O sea, este muchachito de alguna manera está asimilando, está comprendiendo. Él dice, bueno, no sé cuándo va a pasar porque este señor vino, me dijo que yo soy el rey, pero de ahí ya no ha pasado nada, y han pasado años y no ha dijo, pasado "Shh, no nada. lo diga a nadie". No le- Sí, sí. Y continúa la historia y lo que tenemos más adelante es que David está siendo perseguido para ser muerto por el actual rey. O sea, hay un ejército de personas que lo están buscando. Él se tiene que tiene que huir de su familia, él tiene que refugiarse en una cueva, él tiene que ir a esconderse en medio de los enemigos, se hace pasar por loco, hace correr saliva Wow. sobre eso. Entonces, pero de alguna manera el rey, el Señor, sirvió la mesa. Tú sos el rey, yo te estoy preparando para algo. Tengo el favor del pueblo. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. O sea, el pueblo entero reconoce el liderazgo de David. El Señor le sirvió la mesa delante incluso de sus angustiadores, porque sus angustiadores seguían presentes. ¿Cuántos años David pasó con la mesa servida, pero con los angustiadores todavía encima de él, hasta que el Señor le permitió Mira, sentarse en el trono? si alguien sabía de angustiadores era David, ¿verdad? Y si alguien sabía de comer con enemigos, era David. Ajá. ¿Cuántas veces se sentó? ¿Te acuerdas de aquel episodio donde Jonatán no le creía mucho que su papá lo quería matar y en la luna nueva él se ausenta? Sí. Y su lugar, o sea, él estaba siempre comiendo a la mesa de Saúl, sabiendo que Saúl ya lo tenía entre ceja y ceja, ¿verdad? Ya quería matarlo. Tremendo cómo esto se conecta poderosamente con la vida del salmista, cómo tus experiencias con el pastor, con el rey, afectan no solamente lo que tú has vivido, sino también cómo tú te vas a comportar. Porque luego, antes de comenzar, estábamos hablando que esto de invitar gente a la mesa por gracia es algo que David hacía consistentemente. Sí. Lo hizo con el hijo de Jonatán, que estaba lisiado de los pies. Le invitó a comer siempre de su mesa, por pura gracia. Por gracia al que fue su amigo, al que fue su valedor entre todos los del ejército. Jonatán era su amigo. Y luego, cuando David es echado por Absalón de Jerusalén y Absalón muere en la guerra y él regresa, Barzillai Galaadita, que era un anciano que le había llevado provisiones para su vida, es invitado nuevamente a su mesa y él le dice, yo ya estoy señor, o sea, yo qué deleite voy a tener a mis años, pero aquí está este joven, llévatelo a él. Y lo invita a su mesa continuamente. Bien diferente la mesa de Saúl Sí. y la mesa de David. Mira, pero hablando de Mefiboset, Mefiboset estuvo sentado en la mesa del rey y se aderezó la mesa delante de él en un sentido de sus angustiadores, porque Mefiboset pudo haber pensado, este es el hombre responsable de todo lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, si quisiera verlo desde un punto de vista humano, o sea, la familia de Saúl sentía, nosotros somos los enemigos de David. David va a querer eliminarnos a todos nosotros para eliminar cualquier tipo de oposición, cualquier tipo de riesgo a la corona. Entonces, Mefiboset recibió esta gracia de la cual David está hablando en Mira, este momento. ¿qué nos enseña en la práctica? Aquí nos está escuchando, nos están viendo, piensa en una persona de vida nueva que en esta semana ha estado trabajando, ha estado con sus hijos, con los líos propios de la vida y todo, y está escuchando, se tomó el tiempo para decir, vamos a ver qué dicen estos, ¿verdad? Ahí en contexto, y estamos platicando y escucha, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y luego dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué figura? La figura que le traemos a la persona es, ok, estás invitado a la mesa del rey, eres un invitado especial. Ajá, ¿y qué saco yo de esto? O sea, yo estoy en medio de mis luchas, yo mañana tengo una entrevista o mañana tengo un día duro de trabajo, y eso que yo sea invitado en la mesa del rey suena bonito y todo, pero ¿y eso? ¿Qué significa para mí? Sí, Yo creo que hay dos elementos que uno tiene que entender de qué pasa en una mesa. Número uno, uno se sienta en una mesa porque hay una necesidad. O
sea, tú tienes que comer. Si no comemos, nuestro cuerpo no funciona, nuestros pensamientos, las conexiones en nuestro cerebro no van a funcionar bien, no vamos a descansar bien, no vamos a desarrollarnos correctamente. Nuestro cuerpo literalmente deja de funcionar si no hay alimentación correcta. O sea, hay una parte de la mesa que es sustento. Ok. Entonces, sentarnos a la mesa del Rey que Él ha preparado enfrente de incluso de nuestros angustiadores por su gracia, nos unge con aceite, nos perfuma, nos hace sentir como invitados de honor. Por una parte es sustento. Ok. Y tú y yo necesitamos sustento. Nuestra alma necesita encontrar el sustento en el Señor para poder seguir adelante. El siguiente paso necesita el sustento que viene de la presencia de Dios, de su palabra, de tiempo con Él. Pero en segundo lugar, sustento, pero también deleite. Ustedes saben que hay un elemento en la comida que no solo es, o sea, nos podríamos comer lo mismo los 3 tiempos todos los días. Podríamos. Hay personas que les gusta hacer así, ¿ve? Y dice, desayuno lo mismo, almuerzo lo mismo y como lo mismo. Y ceno lo mismo. Frijoles con huevitos todo el tiempo. Todos los días. Sí. Está bien. Pupusas todos los días. Pero de repente viene alguien y dice, hey, pero yo quisiera este otro elemento, agregar esto, porque le quiero agregar un poquito de picante. Le quiero agregar bueno, a alguien se le ocurrió aquí en El Salvador alguna vez, miren esa flor nacional y si la revolvemos con huevo, ¿cómo sabrá? Y se comieron la flor de izote, ¿verdad? Sí. No sé quién se le habrá ocurrido, ¿verdad? Una flor amarga, ¿verdad? A mi gusto, a mí no me gusta. Sí. Pero ¿por qué es? Porque hay una parte de la experiencia de sentarte a la mesa y comer que no solo es sustento, Es deleite. es deleite. Ustedes han pensado por qué el Señor decidió ponerle aroma y sabor a las frutas, a las verduras. Pudo haber sabido todo a cartón. O sea, bueno, si lo que importa es sustento, pues esto es, vea, y no tiene sabor. Pero hay que comerlo porque si no te morís. No, Dios dijo, no, vamos a ponerle amargo, ácido, salado, dulce. Les voy a dar una lengua capaz de identificar estos sabores. Mira el Fully hablando, Sí, ¿verdad? eso te iba a decir. La nota cítrica del café de altura. Exacto, sí. Si tú estás conociendo a Daniel, debo de decirte que entre nosotros tres, tú sabes que somos, que hacemos equipo, trabajamos juntos todo el tiempo y él es el que sabe de comida entre nosotros, ¿verdad? El que sabe de sabores y es el foodie entre nosotros, pero sí. Pero hablas de... Debería estar mucho más grande de la descripción que ustedes. Pero estás hablando de sustento en la mesa del Señor Sí. y estás hablando de deleite. Deleite. en la A mí, mesa de del verdad, Señor. a mí me impacta que el Señor diseñó la comida no solo para que nos engordara, no solo para que nos diera el sustento para que nuestro cuerpo funcione, sino para que nos deleitásemos de comiendo un buen pedazo de carne o disfrutando una fruta, el sabor, la complejidad de las cosas. Y eso aún en presencia de mis angustiadores. Aún cuando la situación está difícil, yo puedo deleitarme. O sea, la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, el día de mañana puede entrar a la presencia de Dios, Sí. alimentarse Sí. de la presencia de Dios, tener su comunión con el Señor y al día siguiente, aunque los angustiadores siguen ahí, Él está satisfecho, Él está deleitándose en el Señor. Sí. ¿Qué pensamos? Yo creo que todo obedece a la misma idea con la que el salmista comienza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estoy sentado a la mesa de Él, Él está preparando la mesa delante de mí. Ahí están mis angustiadores, como algo anecdótico, ¿verdad? Ahí están. Pero yo estoy ungido con aceite. Mi copa, mi gozo, mi regocijo está rebosando. Nada me falta, nada me falta. Yo creo que a veces como seres humanos nos hace falta abrazar esta verdad, que aunque mi situación probablemente no sea la más ventajosa, que aunque no tengo todo lo que yo quisiera, tengo un acompañante en la vida y eso es clave. La Biblia nunca nos promete que no vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Nos promete que vamos a pasar con Él y eso hace toda la diferencia. No es lo mismo ir por ahí caminando en el borrasco, en la oscuridad, si voy yo solito, a si va conmigo el pastor, su vara y su callado me acompañan y yo sé que si me voy lejos, Él me va a jalar y si alguien quiere atacarme, Él me va a defender. No es lo mismo. Entonces creo que esto también es importante en esta última figura, es el saber que aunque yo estoy en una situación compleja, gente me está atacando, gente quiere mi cabeza, Él sigue adornando la mesa delante de mí, sigue ungiendo mi cabeza con aceite y recordándome que debo estar gozoso por Mira, todo lo que y la tengo. idea de la copa,
rebosando es una idea de plenitud, o De sea, gozo pleno, y sí. gozo pleno, porque Sí. en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, la idea del vino tiene un elemento de De gozo, gozo, de sí, así alegría, es. ¿verdad? Ujú. Entonces, no estamos poquiteando, o sea, no Sí. es lo necesario para sobrevivir, esto está A rebalsándose. mí me recuerda el Salmo 16, ¿se acuerdan que Ujú. dice en el versículo 11? Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que están diciendo, Sí. que a pesar de los angustiadores, a pesar de estar en el valle de sombra de muerte, no, Dios no promete, no es esta falsa promesa, todo va a estar bien. Sí. Tranquilo. Yo cuando estábamos atravesando la enfermedad de Camila, una historia que vamos a contar despacio en algún momento acá, en contexto, pero cuando estábamos atravesando por esa situación tan dura, yo recuerdo cuántas personas muy bien intencionadas, la frase que tenían es, tranquilo, todo va a estar bien, Ujú. todo va a salir bien. Y la verdad es que no siempre todo sale bien. Sí. Probablemente la cosa sigue mal, pero lo que estabas diciendo, pero yo puedo estar en presencia de mis angustiadores sentado a la mesa de Dios en plenitud de gozo, Ujú. con delicias a su diestra para siempre. Solo un elemento más. El Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. Alguien puede estarse preguntando, ¿por qué? Y creo que la respuesta está en Lucas capítulo 7. Versículo 46, cuando se acuerdan que vino esta mujer a ungir los Ujú. pies de Jesús con un perfume Sí. carísimo, ¿te acuerdas? Y viene el dueño de la casa y dice, ¿cómo permite este hombre que esta mujer le toque? Entonces le dice Jesús a este hombre, a Simón, le dice en el versículo 44, vuelto a Simón, le dijo, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ujú. Solo estoy planteando lo que un invitado Sí. oriental hacía comúnmente en los tiempos bíblicos. Entraba y era lavar los pies, entraba y era besar. Sí, era parte de la costumbre de la bienvenida. Pero luego dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Entonces, y luego dice, de ella se va a hablar todo el tiempo, ¿verdad? Ungir la cabeza con aceite, no, de nuevo, no es una figura ya pastoril, es una figura de un invitado que Sí. llega y era ungido con aceites esenciales, diríamos hoy, con perfume. O sea, todo es una sensación de deleite. Qué Sí. rico estar acá. Es la idea de, qué rico estar en el Señor. A mí hay dos elementos que me impactan de este pasaje y es hacer comparaciones. Yo pienso en, por un lado, tú y yo podemos beber la copa del deleite, pero a Jesús le tocó beber la copa de la ira de Dios. O sea, pienso en esa comparación, o sea, para que tú y yo ahora podamos tener una copa que rebosa de gozo, Jesús dijo, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De qué copa estaba hablando? Justamente de la copa de la ira de Dios, de la santa ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Jesús bebe esa copa. O sea, la copa rebosante que le tocó a Jesús no fue la del deleite, fue la del costo de nuestros pecados, que cargó sobre su cuerpo en el madero. Y a nosotros nos toca, no, esta copa no va a ser para ti, tú toma la copa de mi gozo, o sea, para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Es que tremendo, o sea, es Qué poderoso. Jesús bebió una copa que no le tocaba para que yo pudiese tener esta copa rebosante de gozo, Que no me tocaba. que no me tocaba. Y por otro lado, la idea del aceite. Ustedes saben que la palabra unción, ungido, tristemente en nuestro contexto religioso, Sí. evangélico, latinoamericano, en los últimos 20 años, tomó un concepto alejado de la sana interpretación bíblica. Pero la unción, yo leo primera de Juan capítulo 2 versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción no es otra cosa más que el Espíritu Santo viniendo a morar plenamente en la vida del creyente. Entonces pensar, yo tengo la copa de gozo que Jesús me da.
Pero por la fe, en el momento que yo me arrepiento de mis pecados y vengo a Cristo y Cristo, yo deposito mi confianza en Él me salva, el Espíritu Santo viene y me unge con su presencia. O sea, yo tengo el Espíritu Santo. Mi hermano, si tú tienes una relación con Jesús, no solo tu copa está rebosando, tú estás ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti y te da y Mm. produce en ti un fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, lo tenemos todo. ¿Cómo no vamos a deleitarnos si el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí? Yo estoy ungido por el Espíritu Santo. Ujú. ¿Por qué estoy ungido por el Espíritu Santo? Porque creí en Jesús y Él viene a vivir en mí. Por lo tanto, por gracia. Ok, aquí lo voy a agarrar a camarropa, como decimos aquí en buen salvadoreño. Ok, estamos diciendo entonces que en presencia de los angustiadores, aun cuando el versículo 4 ha antecedido a esto, hemos andado por el valle de sombra de muerte, no solo no tendremos temor, según el versículo 4, sino podremos estar rebosantes de gozo, satisfechos con la presencia y la comida de nuestro buen Dios. Somos invitados a su mesa, producimos olor de Cristo, por cierto, ¿verdad? Somos Ujú. ungidos con Sí. aceite del Espíritu Santo y producimos este olor de Cristo, olor de vida para vida, ¿verdad? Y olor de muerte para aquellos que le rechazan. Y qué excelente esto. Ok, ¿en qué momento ustedes pudieran describir que han vivido esto? Que los angustiadores están ahí, que la situación es adversa, que ustedes dicen, no, aquí la cosa es terrible, pero yo estoy tranquilo, yo estoy satisfecho, mi copa está rebosando, Él ha ungido mi cabeza con aceite, estoy bien, aun cuando todo se está desmoronando delante de mí. Lo voy a dejar pensar contándoles la mía, ¿verdad? Yo tengo dos. Se te agradece. Sí, 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 porque los estoy agarrando aquí, tiro al plato, ¿verdad? Pero yo puedo tener dos o tres momentos donde yo puedo recordar claramente donde la situación era terrible, los angustiadores están ahí, pero uno puede atravesarlo con gozo. Y ojo, no es siempre, Ujú. en el sentido que no, por lo menos en lo personal, no lo he logrado Ujú. siempre, pero se puede lograr. Yo he podido ver cómo cuando me concentro en mi comunión con Dios, en quién es el pastor y que soy invitado a su mesa, la perspectiva cambia. Yo recuerdo cuando mi primer hijo, Raúl, ahora tiene 19 años, pero en ese momento, ah, Raúl es muy bueno con fechas. Él me diría exactamente qué edad tenía, pero creo que tenía 11 años, 12 años quizá. Y entonces estábamos viviendo en Bogotá, Colombia. Saludos a los hermanos de Colombia que nos ven. Y estábamos viviendo en Bogotá, Colombia, siendo parte del equipo que pastoreábamos Vida Nueva allá en Bogotá. Bueno, el punto es que estábamos reunidos, un grupo de familias allá, compartiendo, familias de la iglesia y todo. Los niños fueron a jugar y mi hijo de repente tuvo un accidente, se lanzó a una barra de esas barras de hacer alzadas, ¿sí? De ejercicio. Se lanzó a la barra y estaba jugando, lanzándose a la barra. Él estaba pequeño, entonces tenía que saltar para agarrar la barra y estaba jugando así, lanzándose a la barra, se colgaba, pero en una de esas supongo que por sudor o algo la barra ya estaba lisa. El punto es que se lanza en una ocasión más, la toma, se van los pies para allá y cae completamente de espaldas y se quiebra el cráneo, se rompió el cráneo, se hizo una fisura en el cráneo. Y la cosa, ahí comenzó el drama, ¿verdad? Ujú. Para no hacerlo demasiado largo, eh, comenzamos con los doctores, llamamos a los doctores, hicieron las radiografías, no teníamos ningún tipo de seguro médico allá, más que lo muy básico, así que estábamos en un hospital público, en una situación muy complicada, aparentemente con buenos médicos, pero en una situación Sí. muy deplorable y triste y fea. Y estábamos en medio de esto. Y yo nunca voy a olvidar cómo Raulito, mi hijo en ese momento de 11 12 años, le pregunta a Caro, de esos hospitales que solo te permiten entrar una Sí. persona con el paciente. Y entonces yo me hice amigo del vigilante de la Ujú. puerta y es, déjame pasar, "Vaya, 10 minutos te voy a dar. Vaya". Entonces estábamos ahí y de repente ya me llegaban a sacar y así, ¿verdad? Pero estando en esa situación, Raulito sintiéndose muy mal,
llega una doctora de turno ahí en emergencia y le dice, mire, la cosa es seria, hay un coágulo adentro del cerebro, en la parte del cerebro, hay una fisura, no sabemos si vamos a tener que hacer una cirugía y por ser en la parte de atrás, occipital, entonces va a ser muy problemático, seguramente él va a perder capacidades de habla y va a tener que volver a aprender a caminar, a hablar, etcétera, en terapia. O sea, nos pintó un escenario muy, muy feo. Y Caro estaba impactada. Y entonces le pregunta a Raulito. Raúl le pregunta, mamá, ¿y me voy a morir? La pregunta que él hizo, ¿y me voy a morir? Y entonces la respuesta de Caro, ustedes conocen a Caro. Caro puede ser a veces muy directa. Y la respuesta de Caro fue, no sé, mi amor. Quizás sí. Quizás sí. Y si te morís, le dice, ¿qué sería lo que sucedería? No, yo me iría con el Señor, le dice Raúl, en ese momento. Y entonces le dice, ok, entonces si Dios te sana, vas a estar acá y vas a salir bien. Y si Dios no lo permite, entonces vas a estar con el Señor. Y entonces dice Raulito, bueno. Y se le acuestan las piernas y sigue adelante con la vida. Y realmente el gozo y la paz que pudimos experimentar ahí, yo dije, qué increíble, esto solo con el Señor se logra, solo entendiendo que de verdad somos invitados a su mesa, que Él tiene control, que nuestra copa está rebosando. Y Dios sanó a nuestro hijo y el coágulo se diluyó y todo bien. La fractura se pegó sola y todo bien. Pero en esos momentos es donde estos principios sirven de verdad. Es cuando tú estás enfrente de tus angustiadores y tú decís, es que la verdad es que yo no me merezco nada. Sí. Por gracia, yo sé que yo soy invitado a la mesa del rey. ¿Y qué vamos a hacer? Pues más que confiar en este buen rey que hace que mi copa esté rebosando. Vaya, les di tiempo. Ahora yo digo una rápido porque yo sé que estamos ya contra el tiempo, pero literalmente yo recordé un momento en donde habían angustiadores cerca. Yo recuerdo estar en la casa de mis papás en tiempos de violencia muy complicados en nuestro país. En este momento en donde uno escuchaba mucho de extorsiones, de que personas llegaban a tu casa a buscarte. Los jóvenes en ese momento éramos los más vulnerables de alguna manera, especialmente los varones, dependiendo de la colonia donde tú vivías, del vecindario donde tú vivías. Te podía encontrar un pandillero en la calle y pedirte tu DUI, y si tú eras de alguna manera contrario, pues te llevaban y se podían hasta matar. Bueno, yo regresando una vez, en otra ocasión de la iglesia, yo venía con una playera, una camiseta que me había regalado mi abuelo, y yo no, menos él, ¿verdad? Pero yo menos, no sabía que las letras de esta playera aludían un mensaje para una de estos grupos. Entonces, literalmente me la quitaron y me tuve que ir así, y después me la tiraron de regreso, pero me quitaron el teléfono. Entonces me regresaron la camisa, pero me quitaron el teléfono. Que yo nunca voy a olvidar eso porque yo andaba un iPod que una tía me había regalado. ¿Se acuerdan del iPod? Pero sí, el que tenía, que ya más parecía un teléfono. Sí, claro. Entonces lo agarra. Sí, yo nunca tuve uno. No, sí, ya vimos quién es el Siki otra vez. No, pero bueno. Solo se pone en evidencia. ¿Tú tuviste uno? No, yo tampoco. Mi tía, pero saludos a mi tía. Quedaba una compañía telefónica. ¿Verdad? Así, ¿verdad? Y tenías que cargar. De eso. Que estarle puyasto porque se te pasaba la canción. Eso tenía uno. Mi tía me lo regaló, gracias a mi tía Marlene. La cosa es que me lo da y entonces me lo quita y lo empieza a querer y dice, ¿qué es esto? Dice, no. Y el otro se lo agarra y le dice, es un iPod, le dice. Pero así le brillaron los ojos y se lo metió a la bolsa. Y yo, ¡ah! ¡Qué mal! Pero bueno, en otra ocasión, estamos en la casa, estamos por cenar y comienza a sonar el teléfono y entonces contesto yo. Entonces preguntan por mí. Entonces está Daniel y yo dije, es alguien de la iglesia, es un amigo. Entonces piden hablar con mi papá y dije, bueno, quizá algún paciente, mi papá es médico. Entonces hablan con mi papá y básicamente le dicen, estamos enfrente de su casa, somos del grupo tal,
y venimos a buscar a Daniel. Entonces sabemos que él estudia acá, que tiene una hermana, que entra a esta hora, sale a esta hora, Uf. o sea, detalles, ¿verdad? Claro. Detalles específicos. Entonces apagamos las luces, nos fuimos a otro lado a mi cuarto y entonces nos dijeron, estamos enfrente. Y nosotros escuchábamos un motor que aceleraba. Aquí estamos. O sea, estamos enfrente de la casa. Entonces, yo me acuerdo que le pidieron una cantidad de dinero a mi papá. Entonces, esa noche, yo el siguiente día venía a San Salvador para estudiar. Entonces, la decisión que tomamos es, mi papá me fue a dejar a casa de unos amigos para que yo pasara ahí la noche y poder salir temprano el siguiente día sin problema. Entonces, mira, parecía de película esto. Sí, Después claro. salimos, esperamos que no hubiese nadie, salí que escondido, que nadie me viera, Sacaron un saco. y en un todo. saco casi. Ajá. La cosa es que mi papá decidió pagar. Mi papá dijo, bueno, voy a pagar. Entonces, nunca me ha contado realmente los detalles, pero fue a un lugar, se encontraron en un lugar. Entonces, mi papá dice que entregó el dinero y cuando iba a dar el dinero no lo soltó. Y viendo a los ojos a la persona le dijo, yo quiero que sepas que nosotros somos creyentes, nosotros creemos en Jesús, nosotros somos hijos de Dios. Y esta es la última vez que yo voy a dar algo. O sea, yo nunca más te vuelvo a dar algo. Y nosotros tenemos paz, nosotros estamos seguros en quién hemos creído y en quién confiamos. Yo jamás vuelvo a dar $1. Y lo que quiero avisarte es que si te metes con nosotros, te estás metiendo con los hijos de Dios. Vea. Y entonces a mí en lugar de que me diera miedo y yo pensar, pues chica, papá, paga otra vez, vea, soy tu hijo, vea, soy tu hijo. Sí. Yo Eso pensé, es lo que valgo para vos. Ajá. Sí, cabal. Qué Si fuera Debbie, es otra si cosa. fuera de él, Sí. mi hermana Debbie. Pero no, a mí yo dije, es que es cierto. O sea, nosotros no podemos vivir en presencia de nuestros angustiadores, sometidos bajo el yugo de su terror. No sé, el Señor está con nosotros. Como que no fuéramos invitados de la casa del rey. Y entonces, literalmente, frente a nuestros angustiadores, estas personas que querían atentar contra mi vida, yo pude ver, por un lado, la fe y la confianza de mi papá en el Señor, de lo cual yo aprendí mucho, pero también yo experimentar y decir, hey, yo tengo paz y yo pude dormir en paz esa noche y en paz y de saber, bueno, si vienen por mí, yo ya sé para dónde voy. ¿Verdad? Y como no se trata de una competencia de historia, ¿verdad? Sí. Oye, David tiene historias, ¿verdad? Pero, ¿cómo aplicamos esto? Porque voy a leer el último versículo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia Sí. me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una seguridad increíble. O sea, si él está diciendo, yo soy invitado en la casa del rey Sí. y el bien que Salmo 73, ¿te acordás? 25 dice, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. O sea, yo voy a estar cerca de Dios, el bien y la misericordia de Dios me seguirán. Y me seguirán significa, aunque yo me mueva a donde yo me mueva, ahí va a estar la presencia de Dios, el bien, que es acercarme a Dios, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No importa lo que pase, cuánta seguridad es lo que estamos hablando. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque soy un invitado en su casa. O sea, la seguridad de estar en su casa no depende de mi performance, no depende de mi rendimiento, de lo bueno que yo me comporte. No, yo no tengo mucho que aportar, no tengo nada que aportar. Es por gracia, estoy en la mesa, mi copa está rebosando, Él me unge, soy su invitado, su presencia y su misericordia me van a acompañar todos los días de mi vida y en su casa voy a morar por largos días. ¿Cuánta seguridad el ser este invitado de honor en la mesa del rey? ¿Cómo esto se aplica en la vida diaria? Es la seguridad del hijo. Yo creo que eso es quizás la principal condición, como Daniel lo estaba diciendo. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, Cristo ha muerto por nosotros, hemos sido comprados por precio, y tú nunca le cerrarías la puerta de tu casa a tu hijo. O sea, Sí. tu hijo tiene la seguridad que él puede entrar, puede abrir la refrigeradora, puede agarrar lo que quiera, porque es el hijo de la casa. Y yo creo que esto aplica a nosotros también. Vamos a poder vivir en confianza. No es un templo de Dios que tiene ciertas reglas para cumplir y que si tú no las cumples vas a ser eliminado, como a veces nos imaginamos que Dios delante de su presencia hay que temblar y hay que temer. Hay que temer a Dios, por supuesto, pero es nuestro Padre también. Y nos da a través del Hijo y por esa recepción y el amor que Él nos ha dado, podemos ser llamados hijos de Dios y por lo tanto podemos movernos en su presencia con confianza y podemos tener la certeza que siempre vamos a tener acceso. El velo está roto, está abierto, el acceso está libre para nosotros y podemos morar
todos los días que queramos delante de Él. Y me recuerda tanto también a Josué, ¿verdad? Que nunca se apartaba del tabernáculo. Moisés subía, bajaba, iba al pueblo, pero esa era el lugar de Josué y disfrutaba. Yo creo que él disfrutaba estar ahí. No creo que lo haya hecho simplemente por un deber, sino que realmente lo disfrutaba. Yo creo que a veces nos hace falta esto. ¿Cómo lo has vivido tú? Disfrutar de la casa de Dios es increíble. Entendiendo una cosa, que no estamos hablando de un edificio ni de un templo, sino que estamos hablando que Dios nos ha regalado en la iglesia, en la reunión de los creyentes de todas las edades, el templo y la casa de Dios. Entonces, para nosotros ha sido bien simple. Quizás nuestras familias, voy a decir, no son estas típicas familias que vemos de póster, ¿verdad? De la abuelita que cuida a los nietos y que no te preocupes, hijo, aquí déjamelo. Quizás nunca ha sido nuestra experiencia y no me estoy quejando, simplemente estoy diciendo un hecho. Pero ¿sabes qué hemos encontrado? Es que en la familia de Dios, en la iglesia, mis hijos tienen tíos, tienen nietos, tienen abuelos, tienen una cantidad de gente que les ama y que nos ha amado sin que realmente haya entre nosotros un lazo de sangre. Y uno logra apreciar ese amor de los hermanos que nos ha regalado a través de Cristo. Únicamente por su gracia podemos apreciar y podemos decir qué bueno es esto, qué bueno es. Qué deleite. Qué rico saber que aunque no necesariamente tengamos todos la ayuda que uno quisiera o la cobertura de una familia, independientemente si tienes familia o no tienes familia, si tus papás estuvieron o no estuvieron, tienes una familia espiritual. La casa de Dios y morar en ella por largos días es algo que nos da seguridad y que nos da deleite. Y la relación con el buen Por pastor supuesto. hace que tengas esa certeza que el bien y la misericordia te seguirán y que puedes asegurarte de su presencia al estar en su casa por todos. Y no importa qué lugar del mundo vayas, porque vas a encontrar familia en Cristo, y es increíble. O sea, tú estás diciendo que, porque yo estoy animando a los que nos escuchan a tener esta comunión con Dios, a tener esta intimidad con Dios. Si lo debo repetir 60 veces, lo voy a hacer porque realmente es algo que me apasiona. Parte de esa comunión con Dios es tener comunión con su casa. Por supuesto. Es participar de su casa. O sea, el congregarte, el tener comunión con los hermanos es parte de tu comunión con el Ir al Señor, templo con era el una pastor. experiencia, y lo acabamos de estudiar hace poco en nuestras lecciones, en nuestro estudio de Deuteronomio. Era una experiencia grupal, ibas con tu familia, ibas con otros, invitabas a otros, al necesitado, al huérfano, a la viuda, y lo disfrutabas juntos. Sí. Y Dios quería tener comunión contigo porque era una experiencia colectiva, no necesariamente Qué individual. buenísimo, qué buenísimo. Mira, yo pienso en qué quiero que me siga, porque dice que Que quiero que me siga, qué sí, interesante. el bien y la misericordia me seguirán todos los días y eventualmente me alcanza. Yo pienso en Números 32:23 que dice al final, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, pienso, por un lado, cuando yo decido salirme de la cobertura de este buen pastor, las decisiones pecaminosas que yo pueda tomar eventualmente me alcanzan y las consecuencias me alcanzan. Pero cuando estoy en la presencia de Dios, cuando disfruto de su comunión, cuando encuentro satisfacción y deleite en su presencia, lo que me alcanza no son las consecuencias de mis malas decisiones, sino el bien y la misericordia, que Él no me da lo que Qué merezco. tremendo. ¿Verdad? Ok, contexto para la vida. ¿Qué consejo práctico tenemos de esto que hemos estudiado y podemos tomar todo el Salmo 23 porque lo hemos estudiado completo o de esto que hemos conversado en este tiempo ahorita? ¿Qué elementos prácticos deberíamos darle a las personas que nos están escuchando? ¿Qué deberían de hacer ya el día de hoy con esto que hemos escuchado? Bueno, yo diría que tu gozo, que tu deleite en la vida no dependa de tus circunstancias, sino de la compañía. Estás en compañía del Rey, estás en compañía del pastor, nada te va a faltar y tienes todo un cuerpo de hermanos que te abraza y está listo para amarte cuando tú lo necesites. Entonces, que el gozo y la satisfacción en tu vida no dependa de tus circunstancias, sino de la compañía con la que te encuentras. Ok, contexto para la vida. Yo recuerdo la invitación del autor de Hebreos a teniendo este camino nuevo y vivo que Él nos hizo en su presencia, hacia su presencia, acerquémonos pues confiadamente. Yo creo que la mesa está servida.
Y la invitación es, aprovechemos la invitación a la presencia de Dios todos los días, donde encontramos sustento, donde encontramos deleite, donde el bien y la misericordia nos alcanza. La mesa está servida, acerquémonos, nos toca a nosotros. Buenísimo. Yo voy a finalizar leyendo una cita de George Mueller. George Mueller, este hombre de ministerio, mayormente conocido por los orfanatos que tuvo en Inglaterra en los años 1800, se dice de él que, se cita de él que él dijo esto: el primer asunto que debo atender cada día es tener comunión con el Señor. La primera preocupación no es cuánto puedo servirle al Señor, sino cómo mi hombre interior está nutrido. El primer asunto que debo atender cada día es tener mi alma feliz en el Señor. Pero, ¿de qué manera podemos acceder a esta felicidad del alma? ¿Cómo aprendemos a disfrutar de Dios? ¿Cómo obtenemos tal porción totalmente suficiente y satisfactoria del alma en Él que nos permita soltar las cosas de este mundo al tenerlas por vanas y sin ningún valor al compararlos? Yo respondo, dijo él. Esta felicidad se obtiene a través del estudio de las Santas Escrituras. De allí, Dios se ha revelado a sí mismo para nosotros en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y profundo lo que dijo este hombre, pero es lo que te hemos estado invitando. Yo te animo a que busques al Señor, que sea tu prioridad verdaderamente, más que una lectura de la Biblia que incluye leer la Biblia, es buscar la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque ahí hay satisfacción realmente. Y yo te estoy animando a que busques al Señor en su palabra, en oración, pero que lo busques en la iglesia, en los momentos de adoración colectiva que tenemos, y que esa comunión con Dios te permita tener paz en medio de tus crisis, propósito para vivir y esos principios de sabiduría para tomar buenas decisiones. Así que gracias a ustedes por haber participado de este episodio y de este salmo. Vamos a estar hablando a menudo, vamos a tenerlos acá. Yo les estoy pidiendo que participen de Contexto muy a menudo para poder tener estas pláticas, Claro que sí. y que nos vayan conociendo un poco mejor. ¿Les parece? Cuando Por quieras. supuesto que sí. Cuando nos quieras, solo nos llamas. Ahí Un está. abrazo más. Nos De vemos. acuerdo. Nos vemos. Nos vemos.